la oposición tradicional, que anteriormente produjo insatisfacción para la población y por eso se desarrolló la crisis. Pensamos que sí hay una alternativa distinta, se abre una brecha sumamente importante en el país donde se ha unido mucha gente y que cree que sí puede haber una Venezuela diferente con un modelo de país que tiene proyecto, porque lo más importante es que tiene proyecto. Mira lo que pasa con esto, con este modelo nosotros realmente no satisface las condiciones cuando ves una pobreza que crece, cuando ves unos barrios que están en las mismas condiciones, un empleo informal gigantesco que abruma, etcétera, etcétera, para seguir enumerando los problemas, aparte de la forma de gobernar que no deja espacio. Aquí tiene que haber un movimiento de inclusión para todos los venezolanos. Tú hiciste una precisión a propósito del tema de la inversión pública, hablaste de los inmensos recursos petroleros. Un estudio que se desarrolló, entiendo, bajo tu gestión, cuando fuiste presidente del CONAVI, estimaba en aproximadamente $3.000 millones el costo de la habilitación de todos los barrios de la Gran Caracas. En aquel momento, recuerdo yo, se dijo, eso es mucha plata, pero luego han pasado los años y no se da cuenta que eso es una migaja al lado de lo que se ha gastado en armas rusas, por ejemplo. Desde el fondo de tu corazón, pues no solamente ya como político, arquitecto, urbanista, sino como venezolana, ¿no crees tú que lo que se ha hecho acá en materia de inversión pública, de inversión social, es una burla al pueblo? Bueno, es que evidentemente, porque esto sí no hay derecho. Cuando tú mencionabas esa cifra, nosotros la comparábamos con la línea 4 del metro, que era equivalente. Entonces uno decía, pero por Dios, si aquí vive tanta gente, ¿cómo es posible que no se invierta en esto? Y sí podía invertirse, no es que el metro no sea importante, muy importante también, pero había que dejar un espacio para esta gente. A mí me tocó una vez en un congreso en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, presentar la cifra a nivel nacional, $32.000 millones. ¿Qué dijeron? No puede ser, esto es demasiado económico. Bueno, estas son las cifras que nos dan. Y sin embargo, bueno, muchos organismos públicos no querían ni financiar esto, cuando realmente, además de un programa a 15 años, esto no se está hablando que en un día. Entonces, por supuesto, lo del costo es casi irrisible. Es una cosa que realmente es inaceptable que no se haya invertido en estas zonas. Vamos a seguir conversando sobre este tema, sobre el tema de la vivienda, sobre el tema de la calidad de vida, de las condiciones en que viven más de la mitad, mucho más de la mitad de los venezolanos y del impacto que eso tiene en la política y en la vida social. Vamos al corte, pero antes vamos a ver de inmediato la promoción de nuestros amigos de Grado 33. Vamos a nuestra pausa comercial y ya regresamos para seguir conversando con Josefina Baldó, arquitecta, urbanista, experta en vivienda popular y candidata a la Asamblea Nacional. Regresamos a Los Ciudadanos, estamos en conversación con Josefina Baldó, quien es arquitecto, urbanista, expresidenta del Consejo Nacional de la Vivienda, promotora de un programa de habilitación de barrios, vamos a decirlo de manera clara. A veces usted, señora, señor que me ve, mira las cordilleras de cerros que rodean a Caracas y dice, oye, esa gente, pobrecita, ¿cómo vive en esas condiciones? ¿No sería posible agarrar y mudar a esa gente para otro lugar donde estén mejores condiciones hasta de relieve para tener su vivienda? Bueno, le informo lo siguiente, eso es muy poco práctico. De hecho, el país que no vive en barrios es más pequeño que el país que sí vive en barrios. En los barrios vive aproximadamente el 54% es la cifra que yo manejo. Y además habría que agregar al 16% de esos venezolanos que viven en las llamadas urbanizaciones populares, tipo 23 de enero, tipo Caricuao, mi parroquia, por cierto, que son espacios que alguna vez respondieron a una planificación urbana, pero la ausencia de políticas de mantenimiento y todo hay que decirlo, la fragilidad de la organización comunitaria ha permitido que allí la calidad de vida se deteriore hasta ser igual o peor que la de cualquier barrio. En total, un rubro más otro, es decir, la gente que vive en barrios, los ciudadanos que viven en los barrios, más los ciudadanos que viven en las llamadas urbanizaciones populares, suman casi un 70%, es decir, 7 de cada 10 venezolanos viven en espacios económicamente deprimidos y socialmente segregados. Y ese es el escenario al cual le ha dedicado prácticamente toda su vida profesional Josefina Baldó. Ahora, Josefina, ya hemos visto lo que es digamos el diagnóstico, bueno, la situación deprimida que allí se vive, 11 años sin hacer lo que allí había que hacerse, etcétera, etcétera. Ese inventario el país lo tiene claro.
¿qué podría hacerse en el futuro? ¿Cómo recuperar la esperanza? ¿Cómo construir una esperanza desde esos espacios y para esos espacios? Justamente es lo importante y el papel que uno quiere desempeñar en estos momentos. Si le ha dedicado su vida como persona investigadora, como persona trabajadora, como persona impulsora de estos programas y ejecutora de ellos, porque junto a un grupo bien importante de personas hemos llevado esto a la práctica, consideramos que ha llegado el momento de decir, bueno, vamos a asumir una responsabilidad en política electoral, porque si bien en política me manejé un tiempo de mi vida, en política electoral es la primera vez. ¿Qué importancia tiene esto para llegar a la Asamblea? La Asamblea puede ser un espacio completamente distinto para construir un país diferente. Los venezolanos no nos podemos conformar y tenemos que romper esa polaridad entre un gobierno que ataca a una oposición y una oposición que le hace el juego para atacar un gobierno. Entre esa pugna de los dos no se puede vivir y no se puede construir un país. Nosotros sí estamos llenos de esperanza que sí se abre esta brecha para construir un país distinto. En el caso de la ley de procesos electorales que impidió cualquier tipo de trabajo para poder participar, pero la verdad es que tanto la oposición como el gobierno la validaron, el gobierno la montó y la oposición la validó. El Partido Patria para Todos abrió las puertas y tengo que decir que fue algo bien significativo. A 70% de sus candidatos son independientes, sin ningún tipo de línea, aquí a actuar. Entonces compartimos este modelo de propuesta de país lleno de esperanza que puede cambiar las cosas. Se une mucha gente, porque se une gente de un chavismo que ya viene realmente en descomposición porque está molesto con lo que está pasando, y una oposición que le ven un conjunto de medidas, una especie de listado que no es un proyecto de país. Entonces pensamos que, y estamos convencidos por el trabajo que se viene llevando a la práctica, que es realmente el momento de ir creando esperanza en la población. Basta ya de ese pleito entre todos. Es un país de inclusión el que queremos, el rojo, el negro, el azul y el blanco, el creyente y el ateo. Todos somos venezolanos. Yo quiero mucho a mi país. Yo pienso que sí podemos trabajar por él, y en un momento, entonces en la Asamblea pueden montarse un conjunto, gente preparada, un conjunto de políticas públicas que mejoren la calidad de vida en las ciudades, que mejoren estas zonas de barrio. Además de muchos otros programas como el de salud, educación, vivienda. Todo esto se tiene que trabajar donde haya un conjunto de personas pensantes que realmente rompan con ese juego, que esto es el eco de un mandatario. Eso no puede ser. Josefina Baldó fue funcionaria del gobierno del presidente Chávez, fue presidenta del Consejo Nacional de la Vivienda, fue impulsora de algunos de los principales programas en materia de habilitación de barrios, y hoy nos está diciendo acá que el chavismo es un movimiento en descomposición, sus palabras textuales. Tenemos llamadas telefónicas a través del 0212-319-4020. Aló, buenas tardes, ¿la escuchamos? Aló. Muy buenas tardes, le agradezco primero que nada que baje el volumen del televisor porque está haciendo feedback. ¿Nos dice su nombre y de dónde nos llama, por favor? Aló. Aló, buenas tardes. ¿Me escucha? Se oye poquito. Ajá. Le agradezco que le baje el volumen al televisor para poder escucharnos bien. Sí, ya le bajé. Estupendo. ¿Nos dice su nombre y de dónde nos llama, por favor? Carlos Mora, de Monagas. Señor Mora, bienvenido, buenas tardes, le escuchamos. Usted es el señor que dirige el programa del Radio Hogar, ¿correcto? A su orden. Bueno, mire, yo le voy a decir una cosita rápidamente antes que se me acabe el saldo del teléfono. Estoy llamando de un teléfono personal. Le escuchamos. Usted debería dedicarse verdaderamente a su trabajo en los barrios, ¿verdad? Pero ser más objetivo en cuanto a la exposición de los motivos que usted trae. En este caso está ahorita supliendo a Leopoldo Castillo, que no sabemos dónde se encuentra metido en estos momentos. A lo mejor está reunido con la gente de la oposición. Y de verdad que no le queda bien ese papel a los ciudadanos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, le agradezco su consejo, lo tomaremos en cuenta ciertamente. El señor Leopoldo Castillo está de vacaciones, porque hasta él toma vacaciones, y nosotros estaremos aquí cada vez que, por cierto, los televidentes, que a través del Twitter parece que tienen una opinión distinta a la suya, y cada vez que este hermoso equipo nos lo solicite. Vamos a nuestra pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más Diálogo Ciudadano.
Como yo vivo en superbloque y por eso no me quieres, eres igual a otras mujeres. Regresamos a su Aló Ciudadano, y para nuestro amigo que nos acaba de llamar desde Monagas, tenemos justamente la actualización de las últimas informaciones de Monagas. Una información, Chugo, que tiene que ver con esta entidad, la vamos a tomar del portal del Nacional, y dice lo siguiente: autoridades abordan emergencias por lluvias en el estado Monagas. A causa de las fuertes precipitaciones registradas este domingo en el estado Monagas, colapsó una alcantarilla del puente Corral Viejo en la vía que conduce a la población de Caripe, informó un comunicado del Ministerio para el Transporte y Comunicaciones. Esto trajo como consecuencia la restricción del paso vehicular de carga pesada. Ya también se produjeron varios deslizamientos tras estas precipitaciones. Los bomberos y defensa civil de la entidad se encuentran controlando la situación y solo está habilitado el paso de vehículos livianos, según señala esta misiva. Las alcaldías de los municipios Caripe, Maturín, Acosta y la gobernación del estado Monagas están trabajando en conjunto para resolver la situación y brindar a las comunidades afectadas una solución a la brevedad posible. Y además queremos también compartir con nuestra audiencia el llamado que hacen los vecinos de Vistalegre a esta hora. Hemos recibido muchas llamadas y mensajes diciendo que desde las 3 de la tarde no tienen el servicio eléctrico. Así que si por favor la Electricidad de Caracas o alguna autoridad competente pueden tratar de solucionar el problema, los vecinos de Vistalegre pues lo agradecen de antemano. Es el segundo apagón en 48 horas, hay que decirlo, ¿En porque sector? En Vistalegre, sí, esta mañana tuvimos el programa Radar de los Barrios por Radio Caracas Radio a la dirigente del Consejo Comunal de Vistalegre, Hortensia Fonseca, relatándonos cómo por un lado el tema del apagón, por otro lado tienen 4 días sin agua, y ambas cosas con el deterioro de la vigilancia policial. Entonces eso, alguna vez Vistalegre fue un espacio donde vivían altos oficiales del ejército y ministros de Pérez Jiménez, tal y cual. Era una organización de clase media alta en el suroeste capitalino, y hoy pues, estamos hablando de eso, pues de cómo las organizaciones, producto de la falta de políticas de mantenimiento, de preservación del mobiliario urbano, terminan convertidas en, bueno, en un espacio igual o peor que un barrio. Y que además vale la pena destacar que más temprano estábamos leyendo la información que Venezuela es el quinto país del mundo que más invierte en tema energético, ¿no? 35 millardos de dólares. Es que ese es un punto. Yo recuerdo que cada vez que se hablaba del decreto de emergencia eléctrica, el país pensaba que estábamos hablando de un decreto para operar sobre las fallas en el sistema, y yo insistía, no, el decreto de emergencia eléctrica lo único que hace es darle manos libres al gobierno para que maneje dinero del cual no va a rendir cuenta, porque van a decir, eso fue ejecutado en el marco de un decreto de emergencia. Eso fue lo que pasó. Bueno, y por eso, no te digo el quinto, a lo mejor podemos llegar a ser el primer país del mundo en materia de inversión, entre comillas, en materia eléctrica, y a oscuras. Tenemos también vamos a actualizar la pregunta que tenemos, Andreina. A recordarla, el 92% de quienes han participado consideran y califican deficiente el simulacro hecho por el Consejo Nacional Electoral este domingo. Algunos mensajes, la señora Mariana Costa nos dice: deficiente no es el calificativo correcto, fue absolutamente vergonzoso y anárquico, muy al estilo de la Quinta. Y la opinión de del señor Alirio Villegas: este simulacro es un circo montado por el gobierno pretendiendo atemorizar al pueblo democrático y les va a salir al revés. Recuerde, puede continuar participando, el número es sencillo, 1262, envía su mensaje con nombre y apellido y nosotros lo publicamos. En la pantalla del canal 8 tenemos más o menos hora y tanto viendo una emisión del programa llamado Dando y Dando desde la sala plenaria de Parque Central. Ese programa está referido exclusivamente a el tema de la presentación de los candidatos del partido de gobierno, es decir, es un programa de los chavistas, para los chavistas. Es un programa endógeno en la peor acepción del término, es un programa de ellos para ellos, y para eso están utilizando el canal de todos los venezolanos.